Hola, soy Sebastián Izquierdo, estoy aquí con Gonzalo, esto es Capitalismo Revolucionario, primer capítulo, y como Gonzalo lo propuso y yo estoy de acuerdo, vamos a hablar de eh, cómo los impuestos afectan el empleo y el poder adquisitivo de la familia. Vamos primero a compartir el link para que las personas nos puedan seguir. Lo voy a compartir en mi página personal. Y una vez compartido empezamos el tema. Esto mi página es en Facebook y es Sebastián Izquierdo. Estoy tratando de postear aquí porque esto es un poco lento, ¿no es cierto? Como estamos haciendo esto otro también. Claro, como está en directo, igual es medio complicado. Ya. Hablamos de impuestos. Sí, Sebastián, como hablar de Poder los impuestos, adquisitivo con Gonzalo en directo. Publicar. Tengo 1200 y tantos seguidores, más de algunos se pondrá a ver el programa. claro, Empecemos con el tema. Entonces el tema es cómo los impuestos afectan el poder adquisitivo de la gente y el empleo. Y esto es simultáneo porque es un efecto doble. Yo claro, este argumento lo traté de dar cuando hablaba con Beno y me costó porque estaba escuchando ese pésimo. sí, Hay que primero fijarse, voy a usar un poco de dialéctica materialista, voy a sí, usar un poco de método marxista para explicar mi punto. pero antes que Cuando eso, Sebastián, yo creo que igual sería bueno para que la gente, o sea, los auditores, se enfocaran más en el tema, saber qué son los impuestos y para qué sirve y por qué lo usa el Estado, mm, como para a ver, introducir el tema. sí, el impuesto básicamente es cuando el punto de la sociedad llega una parte importante, perdón, del conjunto de la sociedad, un grupo importante de la sociedad llega a la conclusión de que hay cosas que son totalmente necesarias y que no va a haber nadie dispuesto a pagarlas de forma voluntaria y por lo tanto tenemos que obligarnos mutuamente a pagarlas. Por algo se dice impuesto, porque se impone. Se obliga. No, claro, esto, si a mí nadie me obliga, yo no lo voy a, yo no, o sea, yo estoy dispuesto a pagarlo tal vez voluntariamente, pero no voy a estar dispuesto si no obligan al de al lado. Claro, Porque sería injusto porque nos va a servir a los dos. El fenómeno del faro, siempre usan el faro como ejemplo. El faro, claro, ¿qué dueño de barco va a querer pagar por el faro si va a haber otro dueño de barco que no paga por el faro y el faro igual le va a servir para no chocar con las rocas? ¿Bien? Es lo mismo, ¿qué persona honrada va a querer pagar por la policía si a la otra persona honrada que no pagó por la policía igual la va a salir a cuidar para que no le roben? sí, Entonces, cuando parte de hace esa reflexión, dice, tenemos dos espectadores ya, vamos a cobrar un impuesto, vamos a obligar a los demás a pagar por algo. El tema es cuando la sociedad en general termina abusando de eso y creando un impuestazo, ¿no es cierto? Un impuesto demasiado alto, donde obligan a todos a pagar por un montón de cosas que en verdad no deberían pagar todos, como educación, salud, alcantarillado. Son cosas que no tienen que ver con todos, tienen que ver con a qué la usan, ¿no es cierto? entonces, Eh, entonces aquí partimos de una base que resulta injusto de cierta forma que todos paguen por servicios que el Estado no otorga a todas las personas, en este caso a los contribuyentes. eh, mm, No, lo más injusto resulta en decir, desde el principio, los impuestos son completamente inmorales porque implican que yo estoy imponiendo por la fuerza en ti lo que es correcto.
Yo creo que Claro, es correcto tener policía, y entonces yo creo que también va aquí. Aunque tú no consideres correcto tener policía, aunque tú digas, a mí qué me va a pasar, 2 metros, tengo una pistola, soy muy fuerte, ¿qué me va a pasar? No quiero pagar policía. ¿Bien? Eh, y te obligo a pagarla igual porque para mí es correcto. Entonces, desde el principio los impuestos son una extracción ilegítima de recursos por la fuerza. Yo te voy a quitar tu plata para pagar algo que yo creo que corresponde. ¿No es cierto? perfecto. Esa es la base. Ahora, el tema no es... Otro día hablaremos de si los impuestos son legítimos o ilegítimos. Yo los considero legítimos y puede meterse cualquier socialista a argumentar que lo son. Pero el tema, como tú lo pusiste hoy día, Gonzalo, era el efecto de los impuestos en el empleo y en el poder adquisitivo. Claro. Por la ola dice aquí, ¿quién se sumó a la conversación Pedro y Dusan, pero todavía no aparecen sus rostros ni... Ya, Pedro no Claro, tiene micrófono, ¿crees? Eso es un problema para transmisión de YouTube, Pedro, que no tengas micrófono. Estamos transmitiendo por YouTube. Pucha, Pedro, le vamos a decir al Estado que te Pedro, provee un micrófono. Pedro, si vives en Santiago, yo tengo como 6 micrófonos. ¿Qué onda eso? Un Hangout. Pero yo lo tengo mudado con mudo. Ok. No, ya no lo tienes mudo, te estoy escuchando, Dusan. Sí, te estamos ¿Sí? escuchando. Ah, perfecto. Ah. Hola. Hola. Lo que pasa es que no tenés... Me voy a poner mudo por mientras. Ustedes hablen nomás. No, pero dale, pues Ya, sí. Yo quiero escuchar por mientras. el tema de... El tema de hoy día, entonces, Dusan está en el baño. No, no escucho el baño. Ya, Estoy sí, jugando Skyrim. Por mientras lo escucho. Si no, tengo algo este interesante, no, te aviso. no es un programa de humor, entonces no importa si Dusan está en el baño. Eh, entonces, el argumento materialista que quería usar yo, porque para mí me parece que es el argumento fundamental con respecto al efecto de los impuestos en el poder adquisitivo y en el empleo y en general en toda la sociedad y en la economía, que quería dar yo, el mismo que le di a Beno en el debate, pero que no se escuchó bien porque a mí nadie me avisó que me estaba escuchando mal y yo en verdad tenía la billetera Bitcoin abierta, estaba sincronizando y eso ocupa muchos recursos del computador, por eso me estaba escuchando tan mal ese día. Eh, eh, el asunto es, cuando el empresario le paga los impuestos al servicio de impuestos internos, el más rico incluso, el más rico que tú tengáis, le paga un impuesto al servicio de impuestos internos, el que sea, pone aquí su plata, eh, en el momento que hace eso, está entregando solamente dinero, ¿bien? Que es un medio de intercambio. Pero no está entregando los bienes materiales que el Estado va a utilizar cuando consume. Cuando el Estado sale a gastar, sale a consumir y su consumo no rivaliza con el del rico, porque el rico tiene más plata y compra. El consumo del Estado rivaliza con el consumo de la gente más pobre. Y en esa situación rival es donde se genera el costo del Estado. Si el costo del Estado está en que cuando Bachelet se come un sándwich de queso con mortadela, por ejemplo, no sé qué comerá Bachelet, eh, la persona que se deja de comer el sándwich de queso con mortadela no es Polman. La persona que se deja de comer el queso con mortadela es alguien pobre. Ya le dije a Pedro que este no es un programa de humor, pero continúa con los chistes. No sé si se ven en el YouTube, ojalá que no se vean estas cochinadas. Entonces, el asunto es, Pedro, si vives en Santiago, yo te voy a regalar un micrófono. Yo tengo como 10 micrófonos. Entonces, eh, que me dedico como a la música, entonces estoy con el micrófono. Entonces, el consumo rival es el que genera la situación de que el costo real de los impuestos recaiga sobre, al final, el poder adquisitivo de los pobres. ¿Por qué? Porque como el Estado compra y tiene que comprar nomás, no puede no gastar la plata, porque no es suya, además, y no trabajó para ganarla. Entonces, cuando el Estado va a comprar esos sacos de cemento para construir el nuevo cuartel de Carabineros, eh,
al comprar el saco de cemento con plata que no es suya y que no se ganó, y al no tener opción sobre comprar el saco de cemento, porque tiene que comprar el cemento, no tiene opción sobre qué otra cosa hacer. Entonces el vendedor del saco de cemento aprovecha de cobrarle más caro. Entonces si el saco de cemento, poner un precio, yo no sé cuánto valen los sacos de cemento, pero si el saco de cemento valía 6.000 pesos, el vendedor del saco de cemento llega y dice, bueno, yo, como ustedes señores el Estado, yo se lo voy a vender a 8.000. Y el saco de cemento subió a 8.000 pesos. Luego el empresario grande puede pagar esos Por eso 8.000 están, pesos. sorry, por eso ¿Cómo? es tan buen negocio los contratos estatales, pues, y en Estados Unidos está lleno, sobre todo estos de la industria militar y qué sé yo, esos son los más famosos. Claro, es donde está la mayor cantidad de corrupción, en hacer negocios con el Estado, porque es donde más puedes cobrar. El tema es que si al Estado le cobráis 8.000 pesos por el saco de cemento, entonces después a todo el mundo le cobráis 8.000 pesos por el saco de cemento. Ese es el nuevo precio del saco de cemento. El que se queda sin comprar saco de cemento no es Angelini, no es Pullman. El que se queda sin comprar saco de cemento es la persona pobre que está tratando de construir su casa con su sueldo. ¿Vale? Entonces, el efecto de los impuestos sobre el poder adquisitivo de la gente pobre y también sobre su empleo es directo, es total y absolutamente directo. No importa quién pase los billetes pintados, los papeles pintados que son el dinero, lo que importa es quién pasa los recursos, quién deja de utilizar los recursos que el Estado está consumiendo. Porque hay una serie limitada de recursos que hay uno que lo consumen y otro que no, porque lo está consumiendo uno. En el momento que el Estado consume algo, el que deja de consumir ese algo no es el rico, es el pobre. Por eso el gasto público siempre afecta directamente al pobre. Y entonces Ese es mi argumento. Entonces tenemos dos aspectos. Uno es el cobro mismo del impuesto y el otro el gasto. Porque el gasto que hace el Estado finalmente lo que hace es ocupar o comprar algo, le quita eso al pobre. En el fondo, Es que sin gasto el impuesto es irrelevante. Un impuesto ridículo y si yo no lo gasto en nada, es plata que desaparece y eso impulsa los precios a la baja. Y entonces, si yo cobro 19% para guardar esa plata y meterla en un baúl, ese mismo 19% después va a ser una baja de precio. No exactamente, no es la misma proporción, igual estoy distorsionando la estructura de precios, pero es una distorsión bastante menor. La distorsión real se produce a la hora que yo salgo a gastar esa. Claro, a ver, eso es asumiendo si es que todos pagan en lo mismo nomás, porque en el momento en que el impuesto se lo cobra, digamos, en diferentes magnitud a cada persona o grupo, ahí ya tiene otro efecto distorsionador más y algunos pierden más que otros o ganan más que otros, así como quieras verlo. No, por supuesto que hay distorsión, pero la distorsión cambia cuando gasto. La distorsión se multiplica cuando yo gasto. Tenéis una Hay distorsión otro, que es el cobro de impuestos, que es menor en comparación a la que se genera cuando yo gasto la plata que cobré. disculpa, no sé si puedo hacer una pequeña digresión aquí, tratando de no ¿Sí? irme mucho por las ramas, pero referido a lo que tú estabas mencionando recién de lo de el precio, de lo que el Estado compra cosas a un precio mayor, obviamente. Sí. Y eso tiene otras consecuencias también, más importantes en todo caso para lo que es la ciencia económica, digamos, sobre todo lo que son los agregados macroeconómicos. Siempre hablan de que el PIB sube cuando hay guerras y qué sé yo, porque se produce más y qué sé yo, y eso en buena parte es porque justamente lo que estabas diciendo tú, que el Estado compra más caro, y como el Estado compra más Sí. caro, eso infla el PIB. Y al final esos son precios, porque al final esos pueden ser precios totalmente arbitrarios, o sea, pueden ser precios totalmente negociados y sin ninguna relación con la realidad. Entonces, lo que eso, digamos, para el PIB involucra es que el PIB se infla artificialmente y al final no significa nada. Por eso es una de las críticas que tienen, por ejemplo, los austríacos y varios otros, de la cuestión que dicen ahí que de la Segunda Guerra Mundial sacó a los Estados Unidos de la Gran Recesión. La verdad es que eso es mentira, porque el Claro. PIB de esa época no significa nada, el PIB de Estados Unidos, porque como era como cuánto, era el 80% del PIB era el consumo estatal o algo así. No me Claro. acuerdo cuánto era exactamente, pero era un montón. Pero era como un montón, y incluso esa cifra no significa nada porque no sabes cuál era realmente el PIB porque no tienes información real de precios de mercado, son puros precios de compra estatales.
O Bueno, esa sea, era la digresión. yo como músico lo tengo más claro que tal vez que mucha gente, antes de que Pedro haga su alcance, eh, después voy a leer el alcance de Pedro por si no se ven esos en YouTube. Alguien avíseme si en el YouTube se ven los mensajes de Pedro en texto. El, como músico lo tengo más que claro. Cuando nosotros conversamos con otros colegas, ¿y cuánto cobras tú por una presentación? No, yo por una presentación en un matrimonio, en una fiesta privada, yo cobro 100.000 pesos. Pero si me llaman la municipalidad, cobro 500.000 pesos. Así sin pelos en la lengua. Entonces es algo que básicamente todos sabemos. Si tú tienes que hacer un trabajo para el vecino, no le cobras lo mismo que si tienes que hacer un trabajo para la municipalidad o para el Estado o para el Congreso o lo que sea. Y básicamente lo que uno dice, esos hueones tienen plata. La verdad es que no la tienen, es plata que le quitaron a otros. Pero claramente uno trata de sacar la mayor tajada porque parte de... Todos tratamos de vender lo más caro que podemos y de comprar lo más barato que podemos. Así funciona el mundo. No, nadie viene a decirte, no, yo trato de comprar muy caro y de vender muy barato, eso no existe. Entonces, a igualdad de circunstancias, todos queremos comprar barato, vender caro, y cuando llega un tipo que tiene plata infinita, dígase el poder público, uno trata de vender lo más caro posible y eso eleva completamente todos los demás precios y distorsiona la estructura, y eso es lo que más daña a nivel de consumo rival a las clases más vulneradas. Entonces el gasto público nunca beneficia a los más pobres, normalmente los perjudica en forma profunda. El alcance de Pedro. ¿Cuál era el alcance de Pedro? No sé si me leen. Los contratos militares eran a largo plazo, lo que dio flujos constantes a muchos industriales, impulsó ciertos proyectos de inversión y no puedo seguirlo leyendo. A ver, espera. Aquí está. Impulsó ciertos proyectos de inversión que de otra manera que de otra manera hubieran sido menos posibles. Además, les dejó con una infraestructura armada y eso ayudó a mantener la alta producción después de la guerra y mantener la ilusión. Las fábricas de tanques hacían refris y weas. Claro. Pero también es como lo que hacía Stalin un poco, ¿no es cierto? Vamos a construir una fábrica, y ¿de dónde sale la plata para construir la fábrica si nadie está ahorrando porque la acumulación está prohibida, está en un régimen comunista? Entonces, ¿de dónde está saliendo la plata para poner el capital para poner la fábrica? Bueno, el Estado básicamente, como es el que paga todos los sueldos, está expropiando parte de cada sueldo para construir la fábrica, entonces está obligando a ahorrar a todos. Pero el decir eso también, por otro lado, es como decir que eso no podría haber sucedido si no hubiera habido eso. Nada que ver, pues obviamente habría habido industrialización igual, se hubieran hecho fábricas, se hubieran hecho refrigeradores en vez de tanques, y se habría perdido, se hubiera gastado toneladas de acero y otras cosas menos en tanques y más en refrigeradores y cosas que la gente sí usa, y los estándares de vida habrían subido antes, mucho antes que la Segunda Guerra Mundial, o sea, que lo que subieron después, porque una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial y se dejó de gastar todos esos recursos en tanques, en municiones que se destruyan y que al final, digamos, en lo que es estándares de vida, dejemos de lado el tema de defenderse de amenazas, porque obviemos eso un poquito, porque no quiero meterme en eso, que es otra discusión. Ese es un tema más complejo. Yo no creo que los nazis hayan sido nunca una amenaza para Estados Unidos. Estoy de acuerdo con Ayn Rand. Los nazis, como socialistas que eran, comunistas, se habrían matado entre ellos y habrían colapsado por su propia naturaleza. Claro, ahora, pero dejando al margen eso, diciendo que tú podés gastar en una guerra o podéis no gastar en una guerra y eso no te va a afectar en nada, porque eso al final el punto del gasto militar, que industrializa de alguna manera, es ese, que tú podéis gastar en industria militar y bombardear la nada, y eso igual te va a ayudar a industrializarte. Y eso es ridículo. Eso es ridículo. Eso es ridículo, y también es ridículo si es que lo vemos también desde un punto de vista materialista, porque estoy ocupando una cierta cantidad de recursos materiales que después ya no están, o que están transformados, ocupaste tiempo, horas de trabajo y todo lo demás. O sea, incluso desde un punto de vista marxista, de destrucción de riqueza. Sí, pues.
Sí, ese es el tema, y al final el argumento eso de que el gasto militar igual es bueno porque igual se desarrollan cosas que de alguna forma, por algún motivo, sería menos probable que se hubieran desarrollado de otra manera. No sé, uno podría argumentar que hay algunas cosas que habría sido menos probable, quizás algunas tecnologías que quizás tienen que ver con armas y que después de alguna manera se les dio otro propósito, Los pero radares, que por si no se ejemplo. hubiera hecho, quizás se hubiera hecho otras cosas. Pero, ¿cuál es el argumento ahí? El argumento es que, es que esas tecnologías que se desarrollaron en base a desarrollos militares, de algún modo son mejores que los otros que se habrían hecho de otro modo. ¿Cómo podéis saber que son mejores? No sé, pues ese es un problema de argumentación también ahí con esa línea. El otro, Espero que no me lo esté tomando con el Pedro como que estoy tratando de atacarlo a él, estoy tratando de atacar el argumento, ¿no? claro, el otro tema es como, el otro tema es como tú dices, por ejemplo, tengo, el empresario tiene esta cantidad de plata, yo le quito esta cantidad, una parte de su plata, ¿no es cierto? Un impuesto sobre sus ganancias. No sabemos en qué habría gastado o cómo habría invertido ese empresario esas ganancias. Además, al cobrarle ese impuesto, distorsionamos su estructura de incentivo, de beneficio y hacemos que tal vez no invierta en cosas que sí habría invertido, que sí habrían sido beneficiosas para las personas. Y al mismo tiempo, ese dinero que le estamos quitando podría haberlo invertido en otra cosa que no sabemos lo que es. Entonces, lo que hacemos es destruir posibilidades de riqueza de las que nunca nos vamos a enterar porque ya las destruimos. Y eso es súper importante para entender el impacto de los impuestos. Es decir, si yo tengo, yo gané, un ejemplo, 100 millones de pesos y en verdad pensaba poner una librería objetivista en Providencia, pero resulta que me quitaron 40 palos y ya no me alcanza, ¿vale? Entonces nos perdemos la posibilidad de que exista esa librería objetivista. Estoy poniendo un ejemplo ridículo, pero así que en tecnología y en todo hay cosas de las que nunca nos vamos a enterar de que no tuvimos porque no podemos tenerlas porque se ha destruido la estructura de incentivos y no solo eso, sino que el dinero que iba a ser invertido en eso fue expropiado para ser invertido en otra cosa. Perfecto. ¿Alguna opinión de alguien? Quiero más feedbacks para poder seguir hablando del tema. Sí, no sé, yo de repente tengo opiniones, pero me da miedo un poco a acaparar el tiempo. Acapare tiempo no va, El señor tema es Dusan. que el tema es que la aparecí, hola. Eh, el A todo se esto me me fue. escucho Claro, pues bien, lo de ¿cierto? por ejemplo, el ejemplo de internet es uno de los más típicos. Y me gustaría mencionarlo justamente por lo mismo, es uno de los más típicos y no siempre es tan obvio cuál es el problema con el argumento. Y en la misma línea de lo que ya íbamos diciendo, si no hubieran hecho todo ese gasto militar durante la Segunda Guerra Mundial y quizás el programa espacial de la NASA y qué sé yo, quién sabe si es que se hubiera inventado Internet antes. Esa es una posibilidad. Como también es posible que se haya inventado alguna otra cosa, alguna otra forma de transmitir información que quizás no se nos ocurre que podría haber sido, porque nunca se hizo, como tú decías. Entonces, no es tanto como que si el gobierno no lo hubiera hecho, nunca hubiera existido. Ese es el punto al final. Sino que no sabemos si habría existido o no, si habría existido algo mejor incluso, no podemos saber. Y es probable que habría habido más bienestar, porque mucho, como decíamos, muchos de esos recursos se usaron para destruirlos, básicamente, tirarlos y hacer que exploten. Claro. Eso. Sí, esos recursos materiales son destruidos pues, en la práctica, de forma real, lo que pasa es que son destruidos. Eh, ¿algún, eh, ¿Alguna cosa que quieran decir Gonzalo, Sí, Dusan aparte, ya habló, o Pedro quiere, para ver si podemos pasar a otro tema que a alguien le interesa hablar? Porque esta es la primera transmisión y yo dije voy a ver qué temas salen, la verdad. Primera transmisión, ver qué temas salen, porque ya sabemos que este domingo vamos a hablar del conflicto mapuche y el domingo que viene siguiente vamos a hablar del dólar y de cuánta vigencia le queda al dólar como plata mundial, ¿no es cierto? El domingo viene, Dusan, dale nomás, el Luis. domingo que viene el domingo que viene es conflicto mapuche y el domingo que sigue después de él sería el tema del dólar y cuánto le queda al dólar en el mundo para funcionar.
Ahora, Pedro, ¿quiere decir algo? Mira, lo que pasa es que tú ya hablaste del tema de cómo afecta a la gente el poder adquisitivo, en este caso el gasto público, pero ahora en el efecto directamente de los impuestos, ponte tú impuesto a la renta, IVA, de lo que estábamos hablando antes de que pusieras en directo la transmisión. Si te pudieras referir un poco más a eso. Claro, en el fondo lo mismo que quería decirte. Por ejemplo, el IVA es el impuesto que menos afecta porque cobra el mismo porcentaje a todos los productos. Entonces no afecta a la estructura de precios, pero la plata cuando tú gastas la plata que cobraste como IVA ya empezaste a afectar mucho más la estructura de precios. El IVA no afecta de gran medida la estructura, le afecta evidentemente, pero no le afecta en gran medida. Pero en el fondo, Proporcionalmente los precios suben más o menos parecido o bajan más o menos parecido que si hubiera IVA. pero en Entonces el el fondo IVA eso no es tan... disminuye el poder ¿Mm? adquisitivo de las personas, en este caso de la gente que gana, que tiene una menor remuneración, por cuanto ellos su remuneración la consumen casi completamente. Entonces podríamos decir que su remuneración podría ser un 19% menos de la que debiera ser si Pero no... eso no eso no es un efecto sobre el poder adquisitivo, es un efecto sobre la cantidad nominal de dinero que tienen las personas. Ah, ya, perfecto. Es un efecto sobre la cantidad de dinero que tienes. Ahora tienes 19% menos porque gastaste todo tu sueldo en consumo y 19% de eso va a impuestos, entonces te salió más caro, pero no es poder adquisitivo, es cantidad nominal. A diferencia de hablar de lo que pasa con los precios, que si eso afecta a tu poder adquisitivo, eso tiene que ver más con el consumo del Estado, con el gasto público. Ya, perfecto. Y con respecto al otro tema que era empleo, está claro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que al quitarle la plata a alguien, no sabemos lo que habría hecho con ella, entonces no sabemos cuánto empleo destruimos cuando le quitamos su dinero, porque podría haberle invertido o no, podría haber hecho un montón de cosas que no hizo. Y por lo tanto no sabemos, nunca vamos a saber cuánto empleo hemos destruido, cuántas vidas hemos truncado por el hecho de cobrar esos impuestos. Es imposible de determinar. Tusan dijo que tenía muchas cosas que decir, pero que quería que los demás dijeran algo antes. ¿Alguien más quiere decir algo? Respecto a este tema y ver si salimos, si pasamos a unos segundos más interesante y más largo. Yo creo que Dusan. Ya, Tusan nomás, po. Cierra el tema, Sí, Dusan. bueno, era un comentario sobre lo que estábamos hablando antes de la industria militar, como no quería seguir la digresión digamos, porque era como irse un poco por las ramas, pero bueno, ya queda, ya terminó ese tema. A mí, yo siempre encuentro que es interesante ver el tema como que el sector privado, digámoslo, la sociedad civil o como quieras llamarlo, eh, aprovecha lo que tiene. Es como lo que sea que se haya hecho con una cantidad de recursos dada. Lo mismo, por ejemplo, si el gobierno gastó una cantidad de recursos en construir una torre, porque sí, nomás, y después la deja ahí para que quien quiera la use y la vende, el sector privado la va a usar probablemente para algo. Y da lo mismo que haya sido, van a poner antenas de celular ahí, le va a dar algún propósito. Entonces, eso es un poco lo que pasa cuando se usan recursos estatales, digamos, para desarrollar tecnología, para desarrollar cualquier cosa, hacer cualquier proyecto. Es que el sector privado va a tomar eso que se desarrolló y lo va a usar para algo. Porque ¿para qué desperdiciarlo? No sé si me entienden. Si Sí, construyen un estadio, aunque la gente no hubiera querido más el estadio que otras cosas, igual como el estadio ya se construyó, se va a usar para algo. Entonces eso es claro, el darle un propósito a las cosas que se construyeron, porque bueno, si ya está construido, ¿por qué no usarlo para algo? es muy importante el punto que usan aquí porque tiene que ver también con un tema de ecología. La gente suele acusar al capitalismo de ser poco ecológico, cuando la verdad es que el capitalismo es lo más ecológico que hay porque busca ocupar todos los recursos e incluso recicla todo el despilfarro del Estado y lo usa en algo útil. Pero eso no Claro. significa
que sea el capitalismo el que va destruyendo el medio ambiente, sino que generalmente el Estado que va detrás despilfarrando recursos, el que va destruyendo el medio ambiente, y eso es fácil de ver en los países donde tiene más presencia el gasto público, donde tiene más presencia el Estado, como Venezuela, como fue la Unión Soviética, como ha sido China, donde el medio ambiente es destruido totalmente porque los recursos no son economizados de forma adecuada y no se le permite a la persona establecer cuánto valora ese medio ambiente versus cuánto valora la riqueza que va a extraer de él, sino que el Estado inmediatamente, desde una posición arbitraria, decide que X riqueza es más importante que ese medio ambiente, lo destruye y después, claro, llegan los privados y dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? Algo útil haremos, porque la función del capitalismo es súper recicladora, es muy recicladora. El empresario que no está preocupado de minimizar sus costes y de maximizar la utilidad de sus medios, es un empresario que va a ir a la quiebra. Entonces hay que tomar cada cosa y ver para qué nos puede servir y hacerla funcionar. Es cosa de ver lo que hacen, por ejemplo, en la empresa industria alimentaria. Usan todo. Pues yo te puedo decir porque yo me crié en el campo y mis papás son agricultores. Y, bueno, todo lo que se saca se usa. Por ejemplo, en el trigo, cuando se cosecha el trigo, lo que tú quieres es el trigo, obviamente, el grano. Pero no es lo único que se aprovecha. De ahí del trigo está el tallo y todo el resto de las hojas y todo el resto de, digamos, de desechos que normalmente serían desechos. Todo eso se usa si se puede usar. Se usa para hacer fardos, para alimentar a las vacas, se usa quizás para fertilizar algunas partes, etcétera. Lo mismo por ejemplo, en los mataderos, qué sé yo, toda la industria de la carne. Prácticamente todo el animal se usa para algo. Si es que se puede usar para algo, se usa. ¿Por qué desperdiciarlo? No hay desecho. En el capitalismo no hay desecho. No. Claro, como el ejemplo que puso Pedro acá de las bienes hostiles. A ver, déjame leerlo. Pero mi idea en realidad iba más apuntando al tema de las tecnologías que no se suele ver mucho. El tema de cuando el Estado o se financia desarrollos tecnológicos, eso el sector privado lo utiliza también. ¿Me entiendes? Como el mismo símil de la torre, que construyen una torre que no sirve para nada, pero igual la usan para poner un teléfono. Las tecnologías se hace lo mismo. Lo del internet es las tecnologías que se desarrollaron para mandar cohetes a la luna, etcétera. Todo lo que se puede usar al menos y que se le puede dar algún uso. Y eso es por esa misma naturaleza que tiene de reciclaje, digamos, como tú le dices. Y bueno, en el fondo eso. Quería recalcar nomás que me refería un poco más a eso porque se suele ignorar esa parte. Viene Nelson Pizarro, qué entretenido, me pidió el link. Espérenme un poco. A ver. Ya, se lo envié. A ver qué dice Nelson Pizarro de todo esto que estamos conversando. Es entretenido mirarle la cara, cabrón, porque siempre estamos conversando por Facebook y todo eso, pero nunca, muy rara vez nos vemos las caras. Y bueno, a Dusan lo conozco en persona ya muchas veces, aunque ese bigote que no se lo conocía. Yo he tenido muchos cambios de look. Volví la primera vez que en la mañana. El punto es que los desechos son siempre una falla de la producción. ¿A qué No se sé refiere, si- Pedro? No sé, o sea, es una ineficiencia si se quiere, porque lo ideal sería poder aprovecharlo. Pero no siempre se pueden aprovechar, porque no siempre tienen algún uso útil. Pero la idea es que siempre se está tratando de encontrarle usos a los desechos. Yo te puedo asegurar que cualquier empresa más o menos decente va a siempre estar buscando darle algún uso a sus desechos para que, digamos, rentabilizarlos, y eso es muy obvio. Las queseras, por ejemplo, las queseras cuando hacen los quesos laminados o qué sé yo, después les sobran unos pedazos de queso, los bordes, igual los venden. Y los Sí, venden yo un lo poco más barato, pero los rentabilizan. Bonito se llama. Por ejemplo. Yo cuando era mucho más pobre, porque todavía no descubría que podía ganar plata con la música, compraba ¿Con el queso? este queso despunte que se llama. Y Sí, era muy despunte, bueno cola de porque queso. puede ser muy pobre.
Pero es el mismo queso, sí, no tiene ni una diferencia y es más barato. Tiene mucho sentido comprarlo. Claro. No, no es el mismo queso porque es mucho Completamente borde ahí. sintético. Comprando mucho Ah, borde. sí, bueno, pero es básicamente el mismo queso, pero no está laminado, qué sé yo. Pedro dice, ahora que soy rico compro queso de espunte para recordar cuando era pobre. Nostalgia, nostalgia. No, yo Claro, sigo siendo es pobre, pero como tengo una honrar los restitución más orígenes. holgada porque descubrí que en la música podía ganar mucho dinero. Pero, en fin, ¿algún otro tema? Sí, ¿qué tiene un tema? Nelson, ¿tienes tema? ¿Me escuchan o no? Sí, 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 te escuchamos. pero también escucha. Pedro necesita un micrófono urgente. Sí. Que parece que de verdad es pobre en realidad, porque No tiene micrófono. no tiene No tiene micrófono. micrófono. Nelson Yapo, ¿algún tema? No sé qué están hablando, no he enganchado con nada, weón. Hablamos primero sobre impuestos, los efectos del impuesto sobre el poder adquisitivo de la gente y el problema de del empleo, la capitalización, el consumo del Estado. Ahora pasamos a hablar sobre con la naturaleza eh, eh, altamente recicladora del capitalismo, sobre los despilfarros que va haciendo el Estado. Y creo que tú tendrías mucho que hablar de eso, como tú eres empresario de los quesos y Dusan tocó el tema de los quesos, podrías tocar tú más el tema de los quesos y el tema de cómo un empresario también intenta disminuir la cantidad de desechos y aumentar la cantidad de ganancias en cada uno de los pequeños aspectos de la producción. Sí, pues la producción, como decía, se ocupa de todo. Las colitas, que son los bordes de los quesos, tú los vendes. Cuando te quedan quesos rotos, tú los cortas y vendes el despunte, el que comentabas delante. Cuando haces la masa del queso, el suero que cae, tú lo guardas y después eso lo filtras y con eso se mantequilla. No se ocupa de todo. Los desechos se ocupan para los chanchos, el suero igual. O si le sacan el provecho a Cre- todo. De hecho, Creo que acá hay un cuando hace matadero leche rival descremada, donde las vacas, el mierdal que dejan cuando van a pasar a matadero, lo recolectan y están haciendo humo y están sacando algo de 2 millones de pesos con el humo que están haciendo con lombrices, ¿Humus? bueno, solamente con mierda de vaca. con el humo, ¿A quién llaman? Vale. Al con el micro. Nelson. Apagar los celulares. Apaguen los celulares, cabros. ¿Qué dijo el Nelson? ¿Que están haciendo humus? ¿Humus Nelson, o ¿qué están humo? No haciendo? Sí, entendí muy bien, pero bueno. Sí, ¿era humo o humus? sí, en Frival, que es un matadero acá, la mierda que queda donde guardan los animales antes de meterlo a matadero, con eso están haciendo humo y la empresa hace 2 millones de pesos al mes con eso, ¿Pero qué con pura hace? mierda. ¿Humo? ¿Qué es humo? Explica ese producto, no lo conozco. Se fue. Quedamos con Fue la duda de lo que Nelson. era humo o humus. ¿Qué era eso que hacen con el mierdal que dejan las vacas? Contaminación. Es que quizás se refiere, no sé en realidad, pero bueno, el punto es eso, porque la leche, por ejemplo, en la leche tengo entendido que cuando hacen leche que es descremada, la grasa también la usan, la Hola grasa que le Martín. extraen a la leche. Ahí está Martín con su bigote elegante. No como el de Dusan, Sí, que es menos elegante. no, es más rudo. No, pero la grasa que le sacan creo que la usan para hacer leche en polvo, como los componentes. Me interesa tener que leer a Pedro. Bueno, eso es otro de los ejemplos en las lecherías donde tienen lechería, la mierda de vaca.
y sorry por usar lenguaje, los purines, como le dicen. Acá se está usando el término técnico. Claro. Mierda está bien utilizado. El Los- excremento animal. Los purines se usan, pues, se usan para fertilizar, por ejemplo, y en algunas partes los usan incluso para hacer, no sé, creo Nelson que... volvió como de la Ya volví. cripta. Oye, weón, me retó mi Oh. señor y estaba metiendo mucha bulla, weón, porque en la casa está en completo silencio y los cabros estaban despertando. Y ahora está ahí, Me vine y ahora a está ahí cruzar, oscuro. Ahora Nelson Ah. está en la cripta, saliste de la tumba para hablar con nosotros. Cacha, po, weón. Es un compromiso. Ah, lo que te Sí, estaba po. comentando, ¿cachaste lo que te dije, no? No entendíamos qué cosa es Si el humo era humo o humus y qué tipo de producto era. Humus son desechos biológicos, orgánicos que tú mezclas con tierra y lombrices, y las lombrices se alimentan de eso, lo descompones y es un excelente material de abono. Ah, Vale. O sea, ¿Y en eso otras palabras, la mierda que cae mientras las vacas esperan antes de entrar al matadero, lo transforma en humo y la empresa hace 2 millones de pesos con esa mierda. Y eso, y con eso están ganando mucha plata, esa mierda acá. ¿Sí? Sí, pues sí. Está bueno, ¿eh? O sea, si hasta la mierda se vende. Hasta la Exactamente. mierda se usa. Esa es como la lección de la eficiencia. Pedro dice, si la caca tiene valor, pagaré mis impuestos en caca. Oh, hablando de mierda, escuché que en Grecia creo que era, o en algún lugar así, si tú quieres abrir una empresa para hacer negocios en línea, tienes que mandar una muestra de mierda tuya Sí, al gobierno. sí, eso es en Grecia. Es parte de los requisitos burocráticos que te piden. Para obtener la Con el licencia certificado. para poder hacer negocios en línea. Claro. Si quieres Pero tener ¿por qué el una gobierno quiere tienda, tener una mierda en caca? ¿cachai? A través de Facebook. ¿Aló? No me escuché. ¿Me escucho? Aló. Ahí se escucha. Le puedes mandar. No escucho bien, ¿eh? O sea, Tenemos 9 espectadores, primera vez que llegamos tan alto hoy día, ¿eh? Primer día, 9 espectadores, un buen rating para empezar. que eso es por culpa de la caca. Claro, la caca está subiendo el rating, no bajó a 8, ¿viste? Claro. Eh, Popularidad escatológica. claro. Socialismo escatológico. ¿Algún otro tema? Toquemos un tema nuevo, un último tema para cerrar, yo creo, para terminar este y para hacer como primer capítulo exitoso de Capitalismo Revolucionario con Sebastián Izquierdo y los que quieran meterse por Hangout. El nuevo programa de YouTube que esperamos sea un exitazo. Así que díganme, ¿un último tema para cerrar o lo cerramos aquí? Un último tema para cerrar. ¿Qué se te ocurre? No sé. Algo con las elecciones. Pedro dice, tenemos más rating que TVN, ¿dónde están nuestros 100 millones? Bueno, sí, quizás se podría hacer un comentario rápido respecto del sueldo mínimo, dado que estaban hablando del impacto de los... El Pedro Tratar de- Vidal quiere que hablemos sobre agorismo. Yo creo que eso es muy complicado, es un tema para charlas de anarquistas. Aquí esto es un tema de capitalista, hablamos sobre moral capitalista, sobre sistema económico y sobre lo malo que es el Estado y los impuestos y lo malo que son los socialistas. Los temas de anarquistas, convérselo entre anarquistas. Yo no soy anarquista y soy el host de este programa, así que sigamos. Qué fácil. El Dusan quería hacer un alcance sobre el sueldo mínimo. Sí, podría hacer un comentario sobre el sueldo mínimo relacionado con lo que habías estado hablando antes, que era el impacto de los impuestos y cómo afectaban a la gente más pobre. ¿Ya? ¿Quieres hablar tú del sueldo mínimo primero? Para responderte, para que se metan los Cosa demás. aparte, pues, Nelson tiene algo que decir sobre el sueldo mínimo. No, te digo que son dos cosas aparte. Sueldo mínimo y el impacto de los impuestos son dos cosas completamente diferentes. Po. Sí, O pues sea, se supone claro, que- mientras más impuestos, más caga el sueldo, pero se puede tomar son dos temas aparte.
No, sí, son dos Claro. temas aparte, pero me estoy refiriendo a que el impacto que tiene el sueldo mínimo en la gente más pobre y no el impacto de los impuestos y relacionarlo con el sueldo mínimo. Mira, piensa en este momento, la economía como está y con el aumento del desempleo, mucha gente está despidiendo para poder abaratar costos, para no bajar calidad, en el fondo lo más abaratar costos en mano de obra. De hecho, yo tuve que despedir a una persona porque no podía seguir pagando, porque en el fondo los ingresos han bajado bastante. Y si te das cuenta, si no pagas el sueldo mínimo, o sea, si yo pudiera pagar menos, de hecho, le hubiera pagado a otra persona o a la misma menos. Hubiera mantenido un empleo. Mucha gente que está cesante y no tiene dónde encontrar empleo, podría encontrar, aunque sea por menos, mientras se la aguante, encuentra algo mejor. Entonces te estáis cagando a la Claro, gente cuando por último no puede trabajar por menos, pues. Un alcance para que la gente lo entienda. en el- No es que el empresario sea extremadamente malvado y terrible y tenga ganas de pagarte muy poco y echarte. En finanza, en el estado financiero de tu empresa, los sueldos son deuda de corto plazo. Un sueldo es deuda de corto plazo. Y por lo tanto, cuando el empresario te contrata, se está endeudando. Y cuando el Estado sube el sueldo mínimo y él te contrató por el mínimo, al empresario le aumenta de pronto la deuda. Y hay una forma muy rápida de pagarla que es echándote. Pero no es porque él tenga ganas de pagarte muy poco, sino porque su estado financiero le está diciendo que tiene mucha deuda. A lógico, Eso. pues. a ver, yo quería preguntarle a Nelson, a ver, ¿qué tanto le sentido le hace lo que dicen en la Fundación Sol, por ejemplo, de que es como un faro de los precios que de alguna manera determina los precios en la economía? ¿Qué, ¿Es el sueldo qué mínimo? sentido te hace eso? ¿Ah? Entonces, el sueldo Ya mínimo que es un faro que como tú determina eres los precios. empresario, sí, ¿qué tanta verdad encuentras que hay en eso y, digamos, tu experiencia relativa O a sea, eso? porque en el fondo la mano de obra es un costo que tú adicionas al producto, pues si es un costo que tienes que sumarlo, pues. Bueno. Y mientras más tengas que pagar, pues Sí, claro, uno generalmente trata de trabajar con más gente de la que necesita por una cuestión de comodidad. Pero llega un punto en que cuando no puedes pagar más sueldo, empiezas a recortar y a trabajar con la menor cantidad de gente posible. pero ¿por qué Eh, no suben los precios Porque en el simplemente? fondo lo que no quieres es que tu producto sea más caro, pues. Tú me entendés que No, pero no. Claro, o sea, A lo que la Fundación Sol se refiere, y hasta cierto punto tienen razón, y eso es terrible porque están siendo muy malvados, es que claramente la existencia misma del sueldo mínimo fija un poco el precio del trabajo y condiciona culturalmente a la sociedad a trabajar todos en torno a ese sueldo mínimo. Entonces, ellos dicen hay que subirlo porque todos están ganando más o menos cerca del mínimo. Porque tenéis un mínimo en primer lugar, si no tuvierais un mínimo, la gente no ganaría cerca de nada, todos ganarían muy distinto entre sí, ganan mira, todos más o menos parecido. Y todo yo no soy creyente de eso precisamente de porque que, ese sueldo mínimo existe. Y en ese sentido fija culturalmente el precio del trabajo hasta cierto punto. El no efecto sé, pues, pero mira, cultural es súper nefasto. yo no creo que el precio o sea, el precio del trabajador que puede haber sido mayor, te lo baje el sueldo mínimo. Porque en el fondo el empresario va a tratar de pagar lo menos posible, pero dentro del riesgo que significa perder al trabajador, porque si es un trabajador Este que puede gatito, reemplazar, da lo mismo, si el weón se va, contrato a otro. Pero si es un weón que es indispensable, yo voy a tratar de mantener un buen sueldo para que el weón no se vaya, o a lo mejor si que capacitarlo me sale caro, yo tampoco voy a querer que se vaya con la competencia, pues, weón. ¿Cachai? Lo que sí considero que sí daña a las personas que pudieran trabajar por menos cuando no encuentran cómo trabajar por más o dónde trabajar por más. Pero eso de que yo podría pagarle más y le estoy pagando menos por la fijación de sueldo mínimo, yo considero que no, al menos a mí no me pasa en mi caso. te voy a interrumpir, Nelson, porque quiero que saluden a Axel Kaiser. Aquí está Axel Kaiser. Díganle hola, Axel Kaiser, el gato rubio de capitalismo revolucionario. Tratando, Este tratando de gatito poner rubio, imagen de el Axel Kaiser. no Anda, Axel acariciando Kaiser, un por allá. pulpo, ¿ah? Pero La ¿usted considera rubiedad. que nivel hacia abajo el sueldo mínimo? Yo creo que sí. Yo creo que el sueldo mínimo genera un tema de un asunto cultural, de institución,
de comportamiento repetitivo. ¿Cuánto ganan los garzones? Los garzones ganan el mínimo. Punto. Yo contrato a mis garzones por el mínimo. ¿Cuánto gana? Etcétera. Entonces, hay varios trabajos que siempre ganan el mínimo, exceptuando condiciones de oferta y demanda muy complejas. Y esos trabajos que siempre ganan el mínimo, por cultura se quedan mínimo y no sabemos cuánto ganaría esa gente si no existiera una ley de sueldo mínimo en primer lugar. Pero pregúntate No lo sabemos siguiente, ¿qué tan reemplazable es un garzón? Depende de lo bueno que sea, pero claramente sí son bastante reemplazables. Por eso, po. Entonces es fácil conseguir otra persona. En cambio, si tú estás Sí, en un sí. oficio, aunque sea un oficio con cuarto medio, con octavo básico, da lo mismo, que estás en un oficio donde no eres tan reemplazable, los precios van a tender a ser mejores porque el empleador no va a querer que te vayas, po, weón. Porque no es fácil Sí, sí. reemplazarte. Mm, sí, pero el tema es No que vaya a ser, te vaya no hay que subestimar el poder de las instituciones, de la conducta repetitiva cultural del ser humano. Cuando empezamos a hacerlo de una forma, tratamos de más o menos seguirlo haciendo de la misma forma. Es difícil que las personas cambien su forma de actuar de un día para otro porque sí. Y entonces, mientras tú tengas una ley de sueldo mínimo, es muy normal que las personas, que las profesiones que se entiende que ganan el mínimo sigan ganando el mínimo ad eternum mientras tengáis una ley de sueldo mínimo. Y no sabéis si habrían ganado menos o habrían ganado más individualmente o colectivamente, como agregado o como trabajador individual, si no tienes, si sigues teniendo una ley de sueldo mínimo que perpetúa institucionalmente el asunto. Pero, si bien es cierto que como liberales constatamos que las personas actúan porque toman decisiones, actúan de forma deliberada, colisión, tampoco hay que nunca menospreciar el impacto que tiene la cultura y las instituciones como conductas repetitivas culturales en el entorno de la economía. No sabemos cuánto ganarían esas personas en un entorno de no sueldo mínimo. Podría ser más, podría ser menos, individual y agregadamente. Eso es mi punto. Y muchos trabajos que ganan el mínimo, más comisión, o el mínimo más propina, o el mínimo, y no sabemos cuánto ganarían. Y tal vez incluso ganarían cero, tal vez se les ofrecería trabajo por pura comisión, pero no sabemos cuánto serían esas comisiones. Tampoco sabemos cuánto serían las propinas si no estuvieran fijadas 10%. Mira, Podrían ser más, podrían ser menos, no sabemos. Y tal vez no habrían restaurantes, porque no habría gente dispuesta a trabajar por garzón, por 0 pesos y por propinas bajas. Pero no mira, yo sabemos he cómo visto el es. ejemplo en diferentes oficios, o de niñera, weón, de vendedor, de lo que sea, que la gente no acepta menos cierta cantidad por hora o menos cierta cantidad de dinero día. Y simplemente no trabaja por esa cantidad. O sea, si le ofrecen menos, no trabaja y punto. Entonces, igual es el empleado el que hasta cierto punto, en la medida que puede, va a fijar su objetivo en el salario, pues. Al final es algo No, mutuo. no. Los precios los fija siempre la demanda. Y la demanda de Eh, trabajo del empleador. no, sí, Todos los po. precios son fijados por la demanda y la demanda de trabajo son los empleadores. Sí, po, Y hasta porque, mira, cierto si punto, tú tienes una alta el hecho de demanda la de un cierto exigencia tipo la exigencia de empleo, individual, tienes poca la oferta, y exigencia, los buenos sale el espérame un gusto de poco cobrar más, po, Nelson, weón. espérame un poco Nelson, la exigencia que tú pones ahí del ofertante de empleo, que es el trabajador, con respecto al demandante, tiene que ver con características que ha observado en el mercado por parte de otros demandantes, si no, no tendría esa exigencia, pero los precios siempre son fijados completamente por la demanda. Cuando tú vas a comprar mantequilla, estás fijando todos los precios de la cadena productiva de la mantequilla en el hecho de aceptar el valor de la mantequilla cuando la compraste. No, sí, pues lo fija la Y lo demanda, mismo pasa con... pero si la oferta de empleados, la gente Eso es Kirchner. prefiere no trabajar por cierta cantidad de dinero, hace más escasa más escasa la oferta, pues, bueno. Entonces el que está demandando, él va a subir el precio. Es como el efecto de la huelga randiana, por decirlo así, de alguna manera. No quiero trabajar por tu plata, no quiero trabajar por tu plata hasta que me la paguís toda la que me corresponde. Claro. Sí. Y eso obviamente va a tirar, porque esto lo que estáis haciendo es disminuir la oferta. Estáis controlando el nivel de oferta. Para eso necesitáis una población súper próspera, en verdad, porque nadie aguanta tanto tiempo sin trabajar. Mm. Tampoco es llegar y pasar por encima de las condiciones materiales así tan fácil. Eh,
¿Algún otro alcance sobre el sueldo mínimo? Yo simplemente quiero decir que el argumento contra el sueldo mínimo es muy simple, el mío es muy simple y cortito. Cuando un Estado establece sueldo mínimo, no le está prohibiendo al empleador pagar menos que algo, porque el empleador siempre puede no contratar. Le está prohibiendo al trabajador cobrar menos que algo. Cobrar menos que que el monto que está poniendo. La prohibición o la norma no agrede directamente al empleador, agrede directamente al trabajador. Agrediría al empleador si obligaran al tipo a contratar gente. Como no obligan al tipo a contratar gente, la libertad del empleador no es la que se está viendo agredida, sino que la libertad del trabajador la que se está viendo agredida. Sí, pues yo siempre les digo esto a los... Y yo les pongo el caso, ¿por qué yo no puedo tener derecho a cobrar menos que el mínimo? Si yo quisiera trabajar por menos que el mínimo, ¿por qué no iba a poder? Y siempre dicen, Claro. que eres egoísta. Y me da risa. Sí, eso da mucha risa. Egoísta tú, egoísta y de mala forma, porque el egoísmo es muy bueno cuando está bien tomado, pero egoísta tú de mala forma, que crees que te preocupa tanto meterte en mi vida y que querís controlar tú cómo tiene que ser mi vida. Es un egoísmo muy malo el tuyo, muy perverso. ¿No querés que En trabaje? comparación con mi egoísmo, que es muy bueno, que es preocuparme de mí sin preocuparme de ti. Ahora, lo que yo decía de la Fundación Sol, que ellos dicen, yo lo entiendo del tema del que supuestamente el sueldo mínimo es como un faro que determina los precios. Yo lo entendía como que, según ellos, el ingeniero se supone que gana entonces dos veces el sueldo mínimo, un cierto múltiplo del sueldo mínimo, y que supuestamente, según ellos, todos los sueldos y precios se determinan según el sueldo mínimo. Así es como yo lo entendía. Y No, eso, eso no es así. Eso no es así. Eso no es para nada así. Pero sí, el sueldo mínimo sí genera una cultura súper decadente en cuanto a cómo se establecen los salarios de los trabajadores en muchos rubros y en muchas áreas. Porque no se deja de mirar productividad en gran medida. Te quedas pegado en el mínimo y ahí está. El asunto de lo que decía de la Fundación Sol con respecto a los precios, bueno, también está esta cuestión de que esta visión keynesiana que tienen los comunistas modernos de que seguir perpetuando la idea de que la demanda agregada impulsa la economía y que comprando de alguna manera invertimos. Y claro, si subimos el sueldo mínimo, la gente compra más y de pronto eso se convierte mágicamente en industria, en maquinaria, y eso no existe, porque si yo me gasto la plata, no la estoy invirtiendo, me la estoy gastando. Pero, pero también tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con inducir una cierta inflación para generar una cierta inversión que existe solo por el hecho de que existe esa inflación. claro, pero Ese es el eso cálculo que estamos haciendo. solamente digamos, el supuesto de que la cantidad de plata circulando también aumenta junto con el sueldo mínimo. Y eso no necesariamente es así, pues. Pero no necesariamente es así, los precios no pasa porque, como yo le decía al Beno en el debate el otro día, que SBU despidió a la mitad de sus cajeros, po, que subieron el sueldo mínimo mucho. Cuando llegó Bachelet llegó subiendo el sueldo mínimo de forma un poco desmedida y bueno, llegó ese muy dijo que esta no puede funcionar así, despidió a la mitad de sus cajeros y los que pierden no son solamente los cajeros que se quedaron sin trabajo, es el montón de gente que está en la cola del Unimark una hora esperando para pagar o en el mayorista, o en el Albi o en el mayorista Jackson de SMU o en el OK Market, una hora esperando para pagar el producto que se quieren llevar para la casa porque resulta que hay la mitad de los cajeros y sigue habiendo la misma cantidad de consumidores. Y volvemos al tema de los impuestos. Cuando yo te fijo un sueldo mínimo, hay un montón de inversiones que no se hacen porque dejan de ser rentables y no sabemos la cantidad de cosas que habríamos creado, la cantidad de bienes que habríamos producido en la sociedad. Mm. No sabemos el invento que se habría logrado si es que el inventor X hubiera podido contratar a su ayudante por menos del mínimo. Claro. Por ejemplo. O si hubiera podido contratar a dos ayudantes en vez de uno.
Claro, y habría logrado inventar esto o lo que sea. Lo mismo el tema de la experiencia laboral, pues. ¿Cuánta gente podría ahora ser, por ejemplo, no sé, administrador de una empresa o supervisor o lo que sea, estar en un puesto más alto? ¿Cuánta Sin gente no está en esa situación? Contratarse, no pudo obtener la experiencia laboral, etcétera. Quizás cuántos Claro. inventos incluso podrían haberse le ocurrido a gente que podría haber estado trabajando. Claro, al asistente, por ejemplo. Cantidad Claro. de gente que está cesante y que podría estar creando riqueza y sin embargo está ahí porque el sueldo mínimo no los hace contratables. Cualquier cantidad de personas que quedan fuera del mundo del trabajo y son absorbidos por el mundo de la delincuencia incluso. Y no solamente eso, O sino que mantenido por el Estado. además, claro, eso mismo, además se vuelven, Dependiente. claro, y se vuelven una excusa para subir impuestos y aumentar aún más la carga y Claro, todo porque eso. hay que mantenerlos y se necesita plata para eso, entonces vamos a sacarle O más se vuelven impuestos a una la carga para empresa. su familia y empobrecen al resto de su familia. Entonces, al final lo que hace el sueldo mínimo es generar más carga a quien sea que tenga que mantener a la gente que no puede trabajar porque sus empleos no valen lo que les dejan cobrar. Y a Gonzalo se tiene que ir porque lo están retando por el ruido. Así que chao Gonzalo. Es muy tarde, estamos haciendo mucho ruido. Tienen que entendernos los espectadores. Eh, Aquí yo vivo con dos amigos, un chileno y un mexicano, y en cualquier momento van a empezar a decir, ya termina tu conferencia y termina tu programa y cierra esto. Así que así es, porque así es la vida. Los liberales, a pesar de que la gente cree que los empresarios aman a los liberales y que los liberales aman a los empresarios. Si fuera así, tendríamos plata para tener un estudio a toda raja, con micrófonos a toda raja. Pedro podría comunicarse con nosotros y no estar escribiendo. Y a mí y a nadie nos estarían echando porque metemos ruido. Tenemos un estudio con aislación de sonido y todo lo demás, como mucha gente de la izquierda y de la derecha corporativista tiene, ¿no es cierto? Cortesía de eso, Kimichi, de Penta Todo Todo eso. el de Partido Lux. Comunista, O de la OSD, o del Claro, FMI, etcétera, etcétera. Se claro. entiende. Como los que financian a la Fundación Sol, que al final son la Unión Europea y todos estos organismos la OSD internacionales también. gubernamentales. Que usan estos centros de pensamiento para aumentar su poder, pero nosotros yo creo que a través de la autogestión un poco anarquista vamos a lograr darle un poco la mano a esta gente y usando las tecnologías del mercado capitalista como son YouTube y Hangout, que son ahora las que estamos utilizando. Y uno nuevo, una nueva persona, porque está Claudio hace rato, pero está parece que solo escuchando, tiene el micrófono cortado y ni siquiera podemos verlo, pero llegó a Anónimo. ¿Anónimo tiene algo que decir por ahí o solo viene a escuchar? ¿Y desconectó la cámara? No desconectó la cámara, sí. Ah, no, no, no. Fue mi Yo lo internet. veo. El del gorrito con la mano en la pera. No sé, oye, sería interesante que aparezca alguien que no esté de acuerdo con nosotros, porque de eso se trata esto, o sea, para eso lo publico. No se me ha entretenido. Claro, por supuesto que sí. Chao. Mientras se mantenga todo civil. Bueno, no contesta. ¿Cerremos el programa? Yo, otro Bueno, anónimo. anónimo, anónimo. Ya tengo, Es un tengo dos gran. anónimos. Es el mismo, con la cámara pegada en otra posición. Ahora sí. Hola. Ahí está. Cierra todo lo que no sea Hangout porque estáis con un audio asqueroso. Sí. Ahora sí. Se te escucha muy mal. Pero no se escucha. En el peor de los casos puede Pero le escribir en mando el chat. yo conozco a varios de ustedes, a Sebastián siempre lo estoy leyendo, a Nicolás también, siempre estoy súper ignorante yo,
pero estoy aprendiendo de todo lo que ustedes escriben, así que los voy a ir escuchando, voy a ir tomando nota de todo lo que vaya discutiendo ahora. Pero llegaste al final del programa, po. Se supone que esto va a quedar registrado, ¿no? Sí, de todas maneras. Pero puedes escucharlo por YouTube, está en YouTube. Ya, sí, yo traté de conectarme y después se salió la señal, no sé por qué. Pero, amigo Sí, pero anónimo que del se que no supone que esto sabemos queda el grabado. nombre, amigo anónimo del que no sabemos el nombre, ¿alguna pregunta con respecto a los 3 temas que hemos tocado aquí? Castillo. ¿Cuánto? Diego Alfonso Castillo, ese es mi nombre. Diego, con respecto a los 3 temas que hemos hablado acá, te los voy a nombrar para ver si tienes alguna consulta. Primer tema, el impacto de los impuestos sobre el gasto público sobre los poderes adquisitivos de los consumidores y de la familia y sobre el empleo. Segundo tema, el poder reciclador del mercado frente al despilfarro del Estado. Y el tercer tema, que fue el sueldo mínimo y su impacto sobre la productividad y la competitividad de la sociedad en general. ¿Cuáles son ¿tienes alguna pregunta específica sobre alguno de esos temas que quieras que respondamos para terminar ya esto? Diego, Shameless self-promotion. ya, Diego es imposible. Tiene que mejorar su conexión a internet urgentemente escribir o en el chat. detectar cuál es el problema o también puede escribir en el chat. Voy a finalizar este programa. Es importante recordar entonces que el Estado nos saca la plata a través de impuestos, no importa quién se la saca porque cuando consume le quita riqueza sobre todo a los más pobres, ¿bien? En el proceso de consumir. Y bueno, cuando la saca distorsiona la estructura de precios, con lo cual desincentiva enormes inversiones. Luego despilfarra esos recursos produciendo cosas que a nadie le sirven y que el mercado generosamente recicla y permite generar riqueza donde no la había. Y que generaríamos mucha más riqueza si pudiéramos contratarnos por los montos que nosotros estimemos convenientes y no los que un burócrata decida por nosotros. Cerrando esto, despidiéndome también de Pedro, de Dusan, agradeciendo a Gonzalo por habernos acompañado, a Diego que no pudo tener una conexión apropiada, pero ojalá que la próxima esté disponible, a Martín, a Dusan, a Nelson, a Pedro y a Claudio que no opinó pero estuvo aquí con nosotros. Me despido, soy Sebastián Izquierdo y esto es Capitalismo Revolucionario, el capítulo 1.